La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola, bienvenidos todos otra vez a una emisión más del programa La Gran Comisión. Gracias por los comentarios que hayan podido mandar, las oraciones que hayan solicitado, no solamente para este programa, sino al canal en general. Recuerden que estamos todos para el servicio del Señor y el pueblo de Dios, que somos todos, somos herederos de cualquier trabajo que haga la iglesia en general. Así que esto es para todos, no es para nadie en particular, es para todo el pueblo del Señor. Reciban un afectuoso saludo, como siempre, de la congregación de aquí en El Paso, Texas, de San Pablo Lutheran Church, el cual siempre está listo para recibirlos ahí en la congregación, en la iglesia, para una oración, si reciben una Biblia, algo que necesiten, en ese sentido se puede tramitar. Muy bien. Pues ya entrando al tema, continuamos todavía estudiando la carta de San Pablo a los Corintios, la segunda carta que les escribe. Estamos hablando del año 55 aproximadamente. Se supone que la segunda carta la escribe como un poquitín antes de diciembre, antes de invierno del año 55 después de Cristo. Y es una carta muy bonita, su segunda carta, tomando en cuenta que la parte de los corintos era una comunidad griega, ¿sí? Ya hemos platicado sobre esto. Podemos añadir como contexto del programa de hoy que esta ciudad tuvo un proceso, digamos, comercial, cultural muy importante. Tenía un comercio, como estaba muy cerca de la zona marítima, pues evidentemente tenía mucho comercio. Fueron muy afinados a la cerámica, hacían mucha cerámica estas personas aquí. Se destacaban en la pintura, en la escultura, en lo que era el bronce también, el mármol, tallado en mármol. Y también tenían una línea, como era una ciudad cosmopolita, digámoslo así, porque había mucho comercio, pues también había mucho artista. Fueron muy grandes en su momento en la poesía, seguramente el teatro y ese tipo de cosas. Pero también tenían algunos defectillos ahí. Eran una comunidad muy liberal sexualmente, entonces también es uno de los puntos que ya hemos dicho y que en un momento determinado, pues San Pablo detecta esta tendencia liberal sexual y pues también les da ciertas recomendaciones. Muy bien, pues ese es un dato de la ciudad de Corinto. Vamos a pasar pues a nuestro pasaje. El pasaje que vamos a leer ahora en esta ocasión es 2 de Corintio, capítulo 6, versículo del 1 al 13. El tema de hoy se llama colaboradores de Dios, justamente porque así empieza este pasaje de Corintios. Somos colaboradores de Dios. Vamos a entender un poquito más de qué se trata esa colaboración, porque a veces se malentiende y se piensa que solamente los que estamos encargados del mensaje de la palabra de Dios somos los que estudiamos, pastores, diáconos, ese tipo de gente. Y no. Toda la familia cristiana somos colaboradores de Dios, aunque no tengamos ni la preparación, ni la formación, ni nada para predicar como tal. Predicar es una de las varias formas de presentar el mensaje, pero lo podemos presentar de muchísimas maneras, no solamente de esta, ¿sí? Dice el versículo 1 del capítulo 6, dice: por lo tanto, nosotros como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Dice, porque Él dice, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Que no lo hagamos en vano. Recordemos el momento en que Jesús está y que aparecen 10 leprosos, ¿sí? La lectura que se repite ahí en los evangelios. Están los 10 leprosos, los 10 son sanados, 9 se van y uno se regresa. Y le dice, ¿y dónde están los otros? Y no sé. O sea, en ocasiones, y eso fue muy común, en ocasiones la gente iba con Jesús
cuando estaba aquí en el mundo, para recibir una prestación inmediata, ¿sí? La gente quería ser sanado, ser esto, ser lo otro, y sí creían en Jesús, pero lo que creían era algo nada más como diríamos, para comer aquí, nada más, para disfrutar el momento que necesito y satisfacer mi necesidad, ¿sí? Por eso es muy claro cuando en el caso, por ejemplo, de la mujer que tenía ese reflujo, que se acerca con mucha fe, sabiendo y conociendo que el que tiene enfrente es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Cristo, el Mesías, etcétera, y se acerca a tocarlo nada más alguna parte de su vestidura. Y entonces Jesús se detiene. ¿Quién me tocó? Dice, Señor, todos se están tocando, todos te están empujando. No, dice, no. O sea, esto que me están tocando, me están tocando porque quieren algo de mí así inmediato. Dice, esta persona que me tocó quiere algo de mí, pero más profundo, tiene una fe más consistente. Ella está viendo en mí al Mesías, al Cristo. No nomás está viendo a alguien que te va a dar en este momento algo para suplir una necesidad, ¿sí? Entonces, ahí está la condición, dice San Pablo, dice, no nomás estén ustedes pensando en el momento, dice, no reciban la gracia en vano, o sea, no reciban el regalo de Dios, de Cristo, en vano, o sea, nada más para lo que me sirve ahorita y me voy. No, dice, háganlo para más que eso, dice, porque yo, dice el Señor, en el momento oportuno te escuché y en el día de salvación te ayudé. Dice, y este es el momento oportuno y este es el día de la salvación. O sea, no solamente busques una cuestión temporal. El Evangelio es para la eternidad. Tenemos que concebirlo así. Tenemos que entenderlo. Por eso la gran comisión, ¿sí?, es, somos testigos de algo y vamos a enseñarlo, vamos a compartirlo. No solamente voy a disfrutar algo, no. Soy testigo del poder de Dios en mi vida porque me vino a cambiar mi forma de pensar, todo esto, y lo tengo que compartir. Esta es parte de la dinámica. No solamente, no lo tomes tan sencillo, ¿sí? La persona que ha sido entregada a Dios porque encontró encontró la solución de un problema, ¿sí? Nada más. Fíjense, curiosamente, algunas personas que han estado en situaciones complicadas de la vida. Yo he escuchado algunos comentarios, testimonios, que dicen, cuando estaba yo en esta situación tan compleja, le pedí a Dios ayuda y le prometí esto y esto y esto. Dice, y tengo que aceptar, dice, que no hice nada. Dios me ayudó, me sacó de donde estaba, y con el tiempo se me olvidó lo que había prometido. Me recuerda mucho a las promesas que hacemos en fin de año o en año nuevo, que voy a hacer esto, y no hacemos nada. ¿Me explico? O sea, son pasajeras. Dice, bueno, el mensaje del Evangelio no lo tomes pasajero, tómalo en serio, dice. Sigue diciendo, el versículo 3 dice, no somos motivo de tropiezo para nadie, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Más bien siempre damos muestras de que somos ministros de Dios con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades y en las angustias. Aquí empieza una serie de datos, pero vamos, antes de pasar a esos componentes, tenemos que entender esto de que no somos tropiezo para nadie. Yo sé perfectamente que venimos de situaciones muy lastimaditas. Me explico, ya lo expliqué en otros programas. Venimos de situaciones conflictivas, venimos de abandono, soledades, baja autoestima y todo lo que le quiera sumar. En lo regular venimos con muchos problemas, ¿sí? Desde la infancia, desde que estábamos chiquitos, con situaciones múltiples. Estamos como que traumados en diferentes áreas, ¿sí? Por otra cosa, por lo que sea. No importa. La persona que entra al Evangelio, que empieza a encontrar el mensaje del Evangelio, ese mensaje lo va a ir puliendo, ¿sí? Por eso el mismo palabra de Dios se define como una espada de dos filos, que corta hasta muy al fondo. Entonces, entendiéndose que el Evangelio, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, va a ir cambiando
sistemáticamente, de manera, digamos, gradual, muchas cosas de lo que pienso, de lo que consideraba anteriormente, de mis niveles de valoración, lo que tú quieras. Te la va a ir cambiando, te la va a ir cambiando, te la va a ir cambiando. Y por ente te va a ir dando un mejor manejo de tu vida, ¿sí? Yo conozco perfectamente algunas de las corrientes de manejo de vida. En otro programa vamos a hablar de las inteligencias múltiples, pero ahorita vamos a hablar de lo que conocemos como inteligencia emocional. Una manchadita rápida, ¿sí? Se supone que una persona que tiene inteligencia emocional, que es un concepto añadido de hace algunos años para acá, ¿sí? Complementariamente a otro tipo de inteligencia racional. La inteligencia emocional es una manera en cómo la persona puede manejar sus emociones y por lo tanto su conducta. Aquí tenemos algunos ingredientes generales que quiero rescatar. La empatía. La empatía es que tú puedas entender a otra persona, como decimos, ponerte en los zapatos de otra persona para que veas lo que se siente y tú tengas, pues hasta cierto punto, una compasión, que tengas misericordia, que puedas entender la otra persona, ¿sí? Empatía, tolerancia, de que tú puedas no caer inmediatamente en el abuso o en el castigo o en la reprimenda contra una persona, sino que aceptes su forma de proceder como una persona que está afectada en el momento en que lo está expresando y que digas, no voy a atacar porque me faltó el respeto. No, tranquilo. La tolerancia, la asertividad, que es poder expresar tus emociones y tus sentimientos de una manera sana, ¿sí? El control de impulsos, que no pierdas el control a la primera, que no luego empieces con golpes e insultos, ¿sí? Ahí mismo se entiende el control también de no estarte enojando, nada más porque sí. Y bueno, finalmente el diálogo, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con este tema. Muy bien, regresando al tema. Estamos revisando algunos de los componentes generales de lo que conocemos actualmente en el siglo XXI como la inteligencia emocional. Una serie de habilidades para que tu cuerpo, tu mente, tu alma estén más pacíficos y tranquilos. Toda una cuestión muy, muy interesante, por cierto. Empatía, tolerancia, asertividad, control de impulsos, el no enfadarse, el diálogo y muchas otras cosas más relacionadas a la comunicación y cosas así. Son componentes generales de la inteligencia emocional. Se supone que estas habilidades te van a hacer una persona más cómoda en las relaciones entre personas y también para ti mismo, ¿sí? Son habilidades que vas agarrando para poder respirar, entender mejor a tu jefe, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Es la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, dice aquí en el pasaje, dice que no vamos a ser nosotros tropiezo para nadie, ¿sí? Para que también nadie hable mal de nuestro ministerio. Entonces, y luego empieza una serie de componentes que quiero que los comparemos con lo que acabo de explicar. Dice, más bien siempre damos muestras de que somos ministros de Dios. Damos muestras de que somos ministros de Dios. Vuelvo a decirlo, damos muestra es de que Dios está en mí y la única manera de que Dios entre en mí es mediante su palabra. O sea, entre más estudies su palabra, más entiendes, más comprendes y más te posesionas de la grandeza y de la gracia del Señor. O sea, que el Espíritu de Dios, ¿sí?, que el Señor Jesús nos dejó como consolador de nosotros, que se posicione de ti en su palabra, eso te va a generar esto que viene aquí. Dice, damos muestras de que somos ministros de Dios con mucha paciencia en las tribulaciones. Paciencia en las tribulaciones. Cuando la tribulación, que en este caso es como una problemática, es que pasó esto, es que, híjole, pasó un accidente, una situación, algo que suceda, ¿sí? Paciencia.
Dice, paciencia en las tribulaciones. ¿De dónde viene esa paciencia? De la seguridad de que el Rey de Reyes y Señor de Señores domina todo este universo. Y que sea lo que sea, haya pasado lo que haya pasado, el Señor tiene pleno dominio sobre ello. ¿Sí? Sabemos perfectamente que a veces suceden cosas muy, muy desagradables, bastante desagradables, ¿sí? Y no es que el Señor las esté haciendo, ¿sí? Pero la lógica del Señor es diferente a la de nosotros y eso es algo que tenemos que entender con el tiempo. No podríamos entender algo porque nuestra vista es muy pequeña y a veces las tribulaciones y las desgracias, a veces ocurren desgracias muy fenomenales, pero tienen otras finalidades que de momento no las entendemos. Dice, bueno, cuando estés en una situación de atribulación, o sea, de problemática, dice, vas a tener paciencia. Dice, en las necesidades, ¿sí? Y en las angustias, mucha paciencia. En las tribulaciones, en las necesidades y en las angustias. Fíjense, paciencia. ¿Qué significa la paciencia? Pues no perder el control. ¿De qué estábamos hablando ahorita? De no perder el control. ¿Sí? No más que en la cuestión de la inteligencia emocional, la persona tiende a lograr estas habilidades. ¿Sí? Hasta cierto punto, claro está. En el Evangelio, estas habilidades las otorga el Señor con su Espíritu Santo, atacando tu mente, tu corazón y tu alma, penetrando como esa espada de dos filos, haciendo que tu escala de valores y tu escala de lo que tú quieras cambie diferente, sea diferente, no por una evolución sistemática de tu conocimiento sobre ti mismo y sobre las personas, no, sino con el poder de Dios, ¿sí? Con el poder de Dios. Por eso, en ese sentido, empezamos a decir, los que somos colaboradores de Dios, empezamos a presentar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es lo que hace que las personas que no conocen el Evangelio empiecen a conocer el Evangelio, viéndonos a nosotros. Así. En los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, dice el versículo 5. O sea, paciencia en la cárcel, en los tumultos, en el trabajo. Ya cuando hablamos del trabajo ya te queda claro, porque tienes un jefe ahí medio necio, medio canijo, y, aquí haces lo que yo te digo. O sea, tener paciencia con él, qué complejo, ¿verdad? Paciencia, dice, en los desvelos, en los ayunos, dice, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero. Dice, todo eso lo vas a conseguir en el Espíritu Santo. O sea, va a ser un adiestramiento que te va a dar el Espíritu de Dios. ¿Cómo te lo va a dar? Con su palabra. ¿Sí? Yo se los puedo decir de manera vivencial, personal, ¿sí? La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, es lo único que me dio tranquilidad a mi mente, a mi cuerpo, a mi cerebro, como quieran ver, cuando sufrí la angustiosa pérdida de mi papá, de mi mamá y de mi hermano posteriormente. Estaba ante una situación ahora con el COVID, ¿sí? Murieron. Y yo estando enfermo también, pues viví, ¿verdad? Una situación complejísima, pero me refugié en la palabra de Dios, me puse a leerla. Leí algunas partes que sentí leerlos y los sentí, los estudié y se me acomodaron los sentimientos. Esa inteligencia emocional de la que hablaba ahorita, promovida por el Evangelio, es infinita. Ya voy para casi 4 años de la pérdida de mis padres y de mi hermano también. Y no siento la angustia, no siento pues los sentimientos que tiene uno, los duelos pendientes. No, estoy bien, me siento bien. Porque sé que la palabra de Dios me enseñó cosas muy importantes y que me traslada
a otros escenarios muy diferentes, ¿sí? Como humano, claro, pues sigues extrañando a tus seres queridos, por supuesto, ¿verdad? De repente algo que era de tus seres queridos, pues lo quieres tener aquí porque pues, es una manera de recordarlos. Está bien, eso no creo que sea gran problema, ni que sea un duelo no resuelto, porque mi vida sigue adelante, gira y no me pongo triste, ¿sí? Sino estoy entendiendo que es la lógica del Señor. Dice el versículo 7, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa. Una de las cosas de la asertividad, justamente, una habilidad, es que tú puedas expresar correctamente lo que tú quieres. Si es sí, que digas sí, y si es no, que digas no. ¿Sí? O sea, que tú puedas expresar tu opinión sin problema, que tú puedas decir, yo voy a hacer esto o voy a votar por tal, aunque los otros no estén de acuerdo, y que tú puedas decirlo, yo voto por este candidato porque a mí me gusta, pero es que ¿cómo puede ser? Si a ustedes no les gusta, no voten por él, pero a mí sí me gusta, delante de todos, ¿me explico? Delante de todos, es ser asertivo. Dice, bueno, pues la palabra del Señor nos hace ser asertivos para su verdad, dice en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa. Cuando estamos viendo algo que es incorrecto, ¿sí? Algo que es incorrecto ante la palabra de Dios, decirlo, ¿sabes qué? Mi hermano, lo que está haciendo usted está mal por esto y esto y esto. En el nombre del Señor se lo digo, para que usted lo medite, lo piense y pida instrucciones al jefe ahí arriba. Pero está mal eso, ¿me explico? En ocasiones pues, me ha tocado ver algunas situaciones muy raras, pero muy naturales del ser humano, relacionados a niveles de poder, economía. Hay personas que por el hecho de tener congregaciones grandes o así, o tener pues más economía, se sienten como que yo no estoy aquí más que para ciertas personas y cosas de ese tipo que me ha tocado ver, ¿me explico? Ay, sí. O sea, este hombre, ¿quién se cree? O sea, ya se le subió, volvemos al término, se mareó con un ladrillito, ¿verdad? Nomás porque tiene una congregación de 300, 500, 4,000 personas que lo quieren mucho y lo aprecian y quieren atrás de él, ya se siente él hecho a mano, pues, ya se le trastornó un poquito, ¿me explico? Dice, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama, se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. ¿Sí? Somos herederos del reino de los cielos, ¿eh? No se los olvide. Ay, Corintios, les dice San Pablo, se les he hablado con toda franqueza, les hemos abierto nuestro corazón, no les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes sí nos han cerrado el suyo. Por lo tanto, les pido, como de un padre a sus hijos, correspondan del mismo modo y ábranos su corazón. Estamos hablando de situaciones generales en donde el cristiano, por su sola presencia, por su propia actitud, por la forma como se desenvuelve en la vida, tendría que ser un ejemplo de vida y eso lo convertiría en un colaborador de Dios. ¿Sí? Sí, bueno, oye, ¿por qué tú no te enojaste con este? Ah, no, pues porque no tengo por qué enojarme. Acepto lo que diga y su expresión, pero yo estoy tranquilo. Sé que Dios me acompaña y sé que Dios... Ah, caray, así como diciendo, pues ¿de dónde sacas eso? Bueno, pues de la Biblia me enseñó esto, la Biblia me enseñó esto, lo otro. O sea, esa es la colaboración de nosotros, el pueblo en general. No crean que la colaboración se hace nada más cuando estamos predicando, cantando, orando. Hermano, yo voy a orar por usted, por sus necesidades. Sí, está muy bonito y es excelente, es una recomendación perfecta. Pero nuestro modus vivendus, nuestra forma de vivir, sobre todo espiritual, esa es la manera en cómo las personas van a identificar a una persona
con los elementos emocionales estables para soportar con paciencia infinidad de situaciones. ¿Sí? A mí cuando me preguntan, pues, ¿cómo lo hiciste? Yo no puedo ni siquiera dejar de pensar en mi persona que se me murió hace tantos años. Digo, la lectura de la palabra de Dios es lo único que me dio el confort y lo único que me dio la tranquilidad de saber que mi papá, mi mamá y mi hermano ya no estaban en este plano, pero estaban con Él. Y yo sé que algún día voy a estar también allá, cuando Dios lo diga. Así que sin problema. Esa es la colaboración de nosotros con el Señor.